Después de graduarme de la universidad, mi cuñada quedó embarazada y mi hermano obligó a mis padres a echarme de casa. Tuve que arreglármela sola y pasar hambre en un apartamento minúsculo. Ahora que mi negocio ha prosperado, ellos quieren aprovecharse de todo lo que tengo. La notificación de WhatsApp iluminó mi teléfono mientras terminaba una reunión con clientes. Era un mensaje de mi madre después de 4 años de mi corazón. Se detuvo por un momento mientras leía. Hija, necesitamos hablar sobre la casa. Es urgente la casa, esa pequeña propiedad de apenas 70 metros cuadrados que se había convertido en el centro de toda esta pesadilla. Mientras miraba el mensaje, los recuerdos de aquel día volvieron a mí como una avalancha tan vívidos que casi podía oler el pastel de graduación que mi madre había preparado. Era julio de 2021, el día de mi graduación en Administración de Empresas. La ceremonia había sido hermosa. Y aunque éramos una familia humilde, mis padres habían organizado una pequeña celebración en casa. Mamá había decorado la sala con globos plateados y un cartel que decía, «Felicidades, Ana». Mi padre había usado sus ahorros para comprar una botella de vino espumante, algo que solo hacía en ocasiones muy especiales. «Esta es mi inversión más valiosa», había dicho mi padre durante el brindis, sus ojos brillando con orgullo mientras sostenía mi título, mi hija, la primera profesional de la familia. Todo parecía perfecto hasta que mi hermano Miguel y su esposa Carolina llegaron. Siempre llegaban tarde a todo, pero esta vez su tardanza aparecía calculada. Recuerdo exactamente cómo Carolina entró con esa sonrisa que ahora sé que era falsa, acariciando su vientre de manera teatral. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura y noté cómo inmediatamente todas las miradas se dirigieron a ella. «Tenemos un anuncio importante», exclamó Miguel. Interrumpiendo la conversación que tenía con mis tíos sobre mis planes de abrir una consultora, «Carolina y yo estoy embarazada», anunció ella en medio de la sala. Robándome completamente el momento. La reacción fue inmediata. Mi madre soltó un grito de alegría y corrió a abrazarla. Mi padre, quien momentos antes presumía mi título, ahora palmaba la espalda de Miguel con orgullo renovado. Mis tíos y primos se arremolinaron alrededor de la feliz pareja mientras yo me quedaba de pie, sosteniendo mi título, convertida en una espectadora en mi propia celebración. «¿De cuánto estás?», preguntó mi madre. Sus manos ya sobre el vientre de Carolina. «Apenas unas semanas», respondió ella con voz dulce, «pero el médico dice que todo va perfecto». Durante las siguientes 3 horas, mi graduación se convirtió en una celebración de su embarazo. Cada vez que alguien intentaba hablar sobre mis logros o mis planes, Carolina tenía una crisis de náuseas. O un mareo repentino que desviaba toda la atención hacia ella. Esa misma noche, mientras guardaba los restos de la celebración en la cocina, escuché a Miguel hablar con mis padres en el comedor. Me detuve en seco cuando escuché mi nombre, los platos sucios olvidados en mis manos. «Mamá, papá, tenemos que pensar en el futuro», comenzó Miguel con ese tono que usaba cuando quería conseguir algo. «Carolina está embarazada y necesitamos un lugar estable para criar al bebé. Esta casa es muy pequeña para todos nosotros, pero hijo. Aquí hemos vivido siempre», respondió mi padre. «¿Qué propones?». «Ana ya terminó la universidad, puede buscar su propio camino, tiene su título, puede conseguir un buen trabajo. Nosotros necesitamos establecernos, pensar en el bebé». Me quedé helada, la casa donde vivíamos, aunque pequeña, era todo lo que teníamos. Mis padres habían pagado la hipoteca durante 20 años comiendo arroz y frijoles muchas veces para no faltar a un pago. Siempre había sido el plan que fuera la herencia para ambos, Miguel y yo. «Pero Miguel, ¿dónde irá tu hermana?». La voz de mi madre sonaba preocupada, pero ya detectaba en ella esa duda, esa manipulación que Miguel sabía ejercer también. «Mamá, ella tiene su título universitario, yo tengo que pensar en mi hijo. No quieren conocer a su nieto. Carolina necesita un ambiente tranquilo durante el embarazo, el médico dijo que es un embarazo de riesgo». Las palabras de Miguel eran como puñales, cada una cuidadosamente elegida para manipular a nuestros padres. Carolina apareció en ese momento como si hubiera estado esperando su entrada, teatralmente mareada, sosteniendo su vientre como si estuviera de 7 meses cuando supuestamente tenía apenas semanas. «Me siento un poco débil», murmuró y mi madre inmediatamente la ayudó a sentarse. «El doctor dijo que necesito mucho reposo». Los siguientes días fueron una pesadilla.
Mis padres, completamente manipulados por Miguel y las constantes crisis de Carolina, comenzaron a sugerir que tal vez sería mejor que yo buscara mi propio lugar. Hija, me dijo mi madre una mañana mientras Carolina vomitaba ruidosamente en el baño convenientemente cuando todos estábamos desayunando. Tu hermano tiene razón, ahora que eres profesional, podrías buscar tu independencia. Mamá, acabo de graduarme. Ni siquiera he conseguido mi primer trabajo formal. ¿Cómo voy a pagar un alquiler? Puedes compartir apartamento con amigas, sugirió sin mirarme a los ojos. Todas mis amigas viven con sus padres ahorrando para empezar sus negocios. Como era mi plan, la tensión en casa se volvió insoportable. Carolina se quejaba de que el olor de mi perfume le causaba náuseas. Miguel accidentalmente tiró varios de mis libros de administración mientras limpiaba mi habitación. Cada día había una nueva crisis, un nuevo drama que señalaba lo inconveniente, que era mi presencia en la casa. Finalmente, una semana después de mi graduación, mis padres me dieron el ultimátum. Tenía una semana para mudarme todo lo que había soñado. Todos los planes de empezar mi negocio desde casa mientras trabajaba, se desmoronaron en un instante. Es temporal, hija, dijo mi padre, sus ojos fijos en el suelo mientras me entregaba un sobre con algo de dinero cuando las cosas mejoren. Cuando las cosas mejoren, ¿qué, papá? Cuando el bebé nazca, cuando crezca, cuando no, respondió. En ese momento vi la escritura de la casa sobre la mesa, lista para ser modificada para incluir solo a Miguel como heredero. Vi las maletas de Carolina y Miguel en el pasillo, listas para mudarse a mi habitación, antes incluso de que yo la desocupara con mi último sueldo de las prácticas universitarias y el poco dinero que me dio mi padre. Alquilé un cuarto en el peor barrio de la ciudad. Era un espacio tan pequeño que apenas cabía una cama individual y un escritorio. El baño era compartido con otros 5 inquilinos y la cocina, bueno, era apenas un rincón con una hornilla eléctrica y un mini refrigerador que hacía un ruido infernal. La noche que me mudé, mientras miraba el techo desconchado de mi nueva casa, las lágrimas no paraban de caer. No era solo el dolor de la traición, era la impotencia. Miguel siempre había sido así, manipulador, el hijo favorito que podía conseguir todo lo que quería, pero esta vez había llegado demasiado lejos. Es lo mejor para todos, fueron sus últimas palabras mientras cerraba la puerta de casa. Mi casa, la casa que ahora, 4 años después, volvía a ser el centro de una nueva tormenta familiar. Miré nuevamente el mensaje de mi madre en el teléfono, había más, tu hermano está vendiendo la casa. Necesitamos que firmes unos papeles. Te extrañamos, hija, me reí amargamente durante 3 años. No hubo una sola llamada en mi cumpleaños, ni una visita cuando me enfermé de COVID y terminé hospitalizada, ni un mensaje cuando mi pequeña consultoría comenzó a despegar. Ahora, de repente, me extrañaban ahora que necesitaban mi firma. Lo que ellos no sabían era que yo ya no era la misma chica ingenua que echaron de casa. La vida me había enseñado mucho en estos 4 años y tenía más cartas bajo la manga de las que imaginaban. Mientras recordaba todo esto, otro mensaje de mi madre llegó, hija, ¿estás ahí? Es importante. Tu hermano dice que es urgente. Claro que era urgente. Lo que ellos no sabían era que yo había estado investigando y lo que había descubierto sobre el supuesto embarazo de Carolina iba a cambiar todo. Apagué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La vista del centro comercial frente a mi consultora me recordó mis primeros días después de la expulsión, cuando venía aquí a usar el wifi gratis. Qué diferente era todo ahora. Los primeros meses después de que me echaran fueron un infierno. El cuarto que había alquilado estaba en un edificio viejo con problemas de humedad tan graves que mis pocas prendas de ropa profesional se llenaron de moho. El olor era insoportable, pero no tenía dinero para comprar ropa nueva. Cada mañana era una lucha, me levantaba a las 5 a.m. para poder usar el baño compartido antes que los otros inquilinos. El agua caliente era un lujo que solo teníamos los domingos, así que me bañaba con agua helada, temblando mientras repasaba mentalmente las empresas donde presentaría mi currículum. Ese día tienes un título universitario pero sin experiencia, me decían en todas partes, búscanos en 7 meses. Mi almuerzo consistía en fideos instantáneos que compraba en ofertas. A veces, cuando el hambre era insoportable, me paraba frente a las panaderías solo para oler el pan recién horneado. Una vez la dueña de una de ellas me vio y me regaló un pan. Comes aquí todos los días con los ojos, me dijo con una sonrisa compasiva, toma, está recién hecho.
Ese pan fue mi cena durante 2 días, lo racioné como si fuera un tesoro, guardando las migajas para engañar al estómago en los momentos de más hambre. Una noche, mientras cenaba mis vídeos en la pequeña hornilla eléctrica, escuché a mis vecinos hablar sobre Carolina. ¿Viste a la embarazada del 5B? Decía una mujer, ya debería estar enorme, pero sigue igual. Mi sobrina trabaja en la clínica donde se atiende, respondió otra, dice que es raro, nunca la han visto por allí. Me quedé paralizada, el tenedor a medio camino de mi boca. Carolina nunca iba a sus controles. ¿Cómo era posible? Empecé a prestar más atención. Creé un perfil falso en Instagram para seguir a mi cuñada. Sus fotos eran extrañas, siempre con ropa suelta, siempre en ángulos específicos, nunca una ecografía clara. Mientras tanto, mi situación seguía siendo precaria. Un día después de otra entrevista fallida, me senté en el centro comercial a usar el wifi. No tenía para un café, así que fingía trabajar en mi computadora mientras revisaba ofertas de trabajo. Fue entonces cuando la sexta, Carolina, entraba a una tienda de ropa sin ningún signo visible de embarazo, aunque según mis cálculos debería estar de casi 7 meses. La seguí discretamente observando cómo se probaba ropa ajustada, su vientre completamente plano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Saqué mi teléfono y comencé a grabar discretamente. Carolina salió del probador, se miró en el espejo completamente ajena a mi presencia. No había ningún bebé. Esa noche no pude dormir. Las piezas comenzaban a encajar, las náuseas estratégicas, la falta de controles médicos, el vientre que nunca crecía. Todo había sido una mentira para quedarse con la casa, pero necesitaba más pruebas, no podía enfrentarlo solo con un vídeo borroso y rumores de vecinos. Además, estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Mi salvación llegó de la forma más inesperada, una tarde mientras estaba en el centro comercial. Una mujer se sentó junto a mí, la reconocí, era la dueña de una tienda de ropa. Te veo aquí todos los días, me dijo, siempre tan bien vestida. A pesar de todo, me sonrojé, consciente de que mi única blusa profesional estaba desgastada en los puños. Busco trabajo, admití, soy administradora de empresas, sabes, de redes sociales, mi negocio necesita ayuda con eso. Así comenzó mi primer trabajo real. Patricia, la dueña, me pagaba por manejar sus redes sociales y hacer inventario. No era mucho, pero era un inicio. Lo mejor era que podía usar la trastienda como oficina. Un día, mientras organizaba el inventario, escuché a Patricia discutir con su contador. Estos números no tienen sentido, gritaba ella. ¿Cómo puede la tienda estar perdiendo dinero si las ventas han aumentado? Me armé de valor y me acerqué. Disculpe, Patricia, ¿puedo ver los números en 4 horas? ¿Había descubierto el problema? El sistema de inventario estaba mal configurado, registrando pérdidas donde no las había. Patricia estaba tan agradecida que me ofreció un aumento y me recomendó con otras tiendas del centro comercial. Poco a poco mi cartera de clientes comenzó a crecer. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, comiendo una vez al día para ahorrar cada peso que ganaba. Lo invertía en mejorar mi imagen. Compré ropa nueva en oferta, arreglé mi computadora, imprimí tarjetas de presentación. Mientras tanto, seguía investigando a Carolina. Un día recibí un mensaje de una antigua compañera de la universidad que trabajaba en una clínica. Ana, no vas a creer esto, tu cuñada. Carolina Méndez nunca ha tenido una consulta prenatal aquí. De hecho, tenemos su historial. Se hizo una prueba de embarazo hace 7 meses. Fue negativa. Guardé ese mensaje como si fuera oro, junto con los vídeos y fotos que había recopilado. Comenzaba a tener un caso sólido. Pero aún no era el momento, necesitaba ser paciente, construir mi vida primero. Una tarde, mientras cerraba la tienda con Patricia, me hizo una propuesta que cambiaría todo. Ana, ¿has pensado en tener tu propia oficina? El local del 2º piso está disponible, es pequeño, pero no tengo dinero para un alquiler. Así interrumpí, podemos hacer un trato, tú sigues manejando mis cuentas y yo te ayudo con el depósito. Vi cómo ayudaste a María con su boutique y a Carlos con su restaurante. Tienes talento, niña. Esa noche, mientras volvía a mi cuarto húmedo, lloré, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en meses veía una luz al final del túnel. Lo que no sabía era que esa luz también iluminaría la verdad sobre el embarazo falso de Carolina y con ella todos los secretos que mi hermano había estado ocultando.
El segundo mensaje de mi madre seguía parpadeando en mi teléfono: hija, Miguel dice que si no firmas tendrá que tomar medidas legales. Sonreí: que las tome. Pensé, porque yo también tengo las mías. Los siguientes meses fueron una vorágine de trabajo y descubrimientos. Mi pequeña oficina en el segundo piso del centro comercial se convirtió en mi refugio. Era un espacio modesto pero mío. Las paredes, antes descoloridas, las pinté yo misma de un suave tono gris. Compré plantas para darle vida al lugar y poco a poco fui armando un espacio profesional con muebles de segunda mano que restauraba los fines de semana. Mi lista de clientes crecía. Ya no solo manejaba las cuentas de las tiendas del centro comercial. Pequeños empresarios de la zona comenzaron a buscarme para ordenar sus finanzas y mejorar sus negocios. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, pero cada peso ganado era un paso más lejos de aquel cuarto húmedo donde había comenzado. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de una nueva clienta, recibí un mensaje de María, una excompañera de la universidad que trabajaba en el registro civil. Ana, no vas a creer lo que encontré. Tu hermano Miguel estuvo aquí hace unos días, vino a preguntar sobre los requisitos para vender una propiedad heredada. Mencionó algo sobre necesitar solo su firma porque tú habías renunciado a tus derechos. Mi sangre hirvió. Renunciar a mis derechos. Jamás había firmado nada semejante. Le pedí a María más detalles y lo que me contó me dejó helada. Miguel había estado averiguando cómo vender la casa sin mi consentimiento. Esa misma noche, mientras cerraba la oficina, vi a Carolina en el centro comercial. No estaba sola. La acompañaba un hombre que no era mi hermano y la forma en que se tomaban de las manos no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Lo seguí discretamente grabando con mi teléfono. Entraron a un café y se sentaron en una mesa alejada. Carolina reía y se inclinaba hacia él de una manera que nunca la había visto con Miguel. En un momento el hombre puso su mano sobre el vientre de Carolina completamente plano, a pesar de que, según sus cuentas, debería estar en su último trimestre de embarazo. No puedo creer que haya funcionado. La escuché decir cuando pasé cerca de su mesa pretendiendo buscar el baño: Miguel, es tan idiota, cree que estoy embarazada desde hace más de 8 meses. El hombre rió. ¿Y qué harán cuando se supone que deben hacer el bebé? Ya tengo todo planeado, un trágico accidente. Miguel está tan ocupado tratando de vender la casa que ni siquiera se da cuenta de que no he engordado nada. Sentí náuseas, no solo por la crueldad del engaño, sino por la frialdad con la que planeaban todo. Regresé a mi oficina y me senté frente a mi computadora temblando. Fue entonces cuando recordé algo. Abrí mi correo y busqué un email de hacía varios meses. Era de la clínica donde supuestamente Carolina se atendía. En un momento de desesperación me había hecho pasar por ella para solicitar su historial médico. El archivo adjunto era demoledor. Carolina no solo no estaba embarazada, sino que se había realizado un procedimiento que le impedía quedar embarazada 2 años antes de conocer a mi hermano. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Ana, era una voz familiar. Soy Sandra, la vecina de tus padres. Sandra había sido como una segunda madre para mí durante mi adolescencia. Su voz sonaba preocupada. Necesito contarte algo, continuó. Escuché a tu hermano discutir con Carolina anoche, fue horrible. Él gritaba sobre dinero, sobre deudas de juego. Ana, creo que planean hacer algo con la casa. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Deudas de juego. Eso explicaría la urgencia por vender la casa, pero había algo más, algo que no encajaba. Decidí investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado gastando gran parte de mis ahorros. En 3 semanas me entregó un informe que me quitó el sueño. Miguel había falsificado la firma de mis padres en varios documentos. Había hipotecado la casa sin que ellos lo supieran. El investigador también descubrió algo más. El hombre con el que había visto a Carolina era un antiguo socio de Miguel. Juntos habían estafado a varios inversionistas en un esquema piramidal que ahora se estaba desmoronando. Todo comenzaba a tener sentido. El falso embarazo, la urgencia por echarme de casa, la necesidad de vender la propiedad, era un elaborado plan para obtener dinero rápido y pagar sus deudas. Mientras organizaba toda esta información en mi oficina recibí otro mensaje de mi madre: hija, tu hermano dice que vendrá con un abogado. Por favor, responde. Sonreí mientras miraba la pantalla de mi teléfono en mi escritorio. Tenía una carpeta con todas las pruebas.
Fotos, vídeos, documentos médicos. El informe del investigador. Durante meses había guardado construyendo mi caso pieza por pieza. Tomé mi teléfono y finalmente respondí, claro, mamá, nos vemos mañana en mi oficina. Que Miguel traiga a su abogado. Yo también tengo algunas cosas que mostrarles. Lo que ellos no sabían era que yo también había contratado un abogado, uno de los mejores de la ciudad. Era uno de mis clientes. Y cuando le mostré las pruebas, aceptó llevar mi caso sin cobrarme. Esto no es solo sobre la casa, me había dicho. Es fraude, falsificación de documentos, estafa. Tu hermano podría ir a la cárcel. Mientras preparaba los documentos para la reunión del día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Era una foto de Carolina con su amante, pero no cualquier foto, era una imagen de ellos saliendo de un banco, sosteniendo documentos que reconocí inmediatamente. Eran los papeles de una nueva hipoteca sobre la casa con la firma falsificada de mis padres. El mensaje que acompañaba la foto era simple: mañana a las 10 a.m. trae los papeles firmados o esto se pone feo. Querían amenazarme, pero no sabían que acababan de darme la última pieza que necesitaba. Guardé el mensaje y sonreí. Mañana sería un día interesante. La mañana de la reunión llegué a mi oficina 2 horas antes. El aire fresco del amanecer me ayudó a mantener la calma mientras preparaba cada detalle. Había dormido apenas 4 horas. Repasando mentalmente cada documento, cada prueba, cada posible escenario, mi secretaria Lucía llegó temprano para ayudarme. La había contratado hacía un mes y, aunque era nueva, se había convertido en un apoyo invaluable. Ana, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Me preguntó mientras organizábamos las carpetas con las pruebas. Tu hermano parece peligroso, por eso mismo necesito hacerlo, respondí, mostrándole la última amenaza que había recibido durante la noche. Era otro mensaje de texto, esta vez con fotos de mis padres. Ellos confían en Miguel. ¿Quieres destruir a tu familia? Lucía frunció el ceño mientras leía, son ellos los que están destruyendo todo. A las 9:45, el abogado Torres llegó a la oficina. Era un hombre de unos 50 años con una reputación impecable en casos de fraude familiar. Repasamos la estrategia una última vez mientras esperábamos a las 10. Escuché voces en mi corazón se aceleró cuando la puerta se abrió. Primero entró Miguel, vestido con un traje que parecía demasiado caro para alguien, supuestamente en problemas financieros. Detrás de él, Carolina con un vestido suelto y una almohada mal disimulada bajo la ropa, intentando aparentar un embarazo que ya debería ser más que evidente. Mis padres entraron después luciendo más viejos y cansados de lo que recordaba. Por último, un hombre con un maletín que supuse era su abogado. Ana, dijo mi madre haciendo un movimiento para abrazarme, pero Miguel la detuvo con un gesto. Esto es una reunión de negocios, declaró fríamente. Acabemos con esto rápido. El abogado de Miguel, un hombre delgado con lentes de montura dorada, sacó unos documentos de su maletín. Señorita Morales, comenzó con tono condescendiente, tenemos aquí los papeles de transferencia de sus derechos sobre la propiedad. Si los firma, ahora podemos evitar procedimientos más complicados. Mantuve mi expresión neutral mientras el abogado Torres se levantaba de su asiento. Antes de proceder, intervino, mi clienta tiene algunas preguntas sobre ciertas irregularidades que hemos detectado. Miguel se tensó visiblemente. ¿Irregularidades? ¿Qué irregularidades y quién es usted? Soy el abogado Torres, representante legal de Ana Morales. Y tenemos pruebas de múltiples fraudes relacionados con la propiedad en cuestión. Carolina se movió incómoda en su asiento, ajustando la falsa barriga de embarazo. Fue entonces cuando implementé la primera parte de nuestro plan. Lucía, llamé a mi secretaria, ¿podrías traernos café? Ah, y por supuesto, un té de hierbas para Carolina en su estado. El café no es recomendable, ¿no? Exclamó Carolina demasiado rápido, es decir, ya tomé mi té esta mañana, insisto. Dije con una sonrisa. De hecho, tengo ese test especial para embarazadas que tanto recomiendan los médicos. ¿Cómo va todo con el doctor Ramírez? Debe estar contento con el progreso del embarazo. Carolina palideció. Sí, todo va bien. Qué extraño, comenté mientras Lucía servía las bebidas, porque el doctor Ramírez se jubiló hace 4 años y la clínica donde supuestamente te atiendes no tiene registro de ninguna consulta prenatal tuya. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Miguel intentó mantener la compostura, pero vi como su mandíbula se tensaba. ¿Qué estás insinuando? Gruñó. No insinuó nada. Abrí una carpeta y comencé a sacar documentos. Tengo pruebas. Carolina nunca estuvo embarazada, de hecho se realizó una ligadura de trompas hace años. Antes de conocerte, mis padres jadearon la madre perfecta, la nuera ejemplar que les había prometido un nieto. Se desmoronaba frente a sus ojos. Esto es ridículo, gritó Miguel levantándose. No vinimos aquí a escuchar tus teorías conspirativas. Presioné un botón en mi computadora y el proyector se encendió mostrando las fotos de Carolina con su amante. También es una teoría que tu esposa te engaña con tu antiguo socio, el mismo con el que planeaste el esquema piramidal que ahora te tiene ahogado en deudas. El abogado de Miguel comenzó a recoger sus papeles visiblemente incómodo. Creo que deberíamos reprogramar esta reunión. Oh, no hemos terminado, intervino el abogado Torres. Todavía no hemos llegado a la parte donde su cliente falsificó las firmas de sus padres para hipotecar la casa sin su conocimiento. Mis padres se giraron hacia Miguel, el horror reflejado en sus rostros. ¿Qué hiciste? Que todo fue una mentira. Continué, mi voz temblando ligeramente. El embarazo, la necesidad urgente de que me fuera de casa. Todo fue parte de un plan para conseguir la casa y usarla como garantía para sus estafas. Saqué más documentos, estados de cuenta, préstamos, papeles falsificados. Cada pieza de evidencia era un nuevo golpe que hacía temblar el castillo de mentiras que habían construido. Carolina, aparentemente decidiendo que ya no tenía sentido mantener la farsa, se levantó y se quitó la almohada de debajo del vestido. Miguel, esto se acabó. No puedo seguir con esto. Cállate, rugió él, pero era demasiado tarde. Tu hermano tiene deudas de juego, continúa ella dirigiéndose a mí y a mis padres. Debe más de lo que vale la casa. Pensó que si conseguía la propiedad podría venderla antes de que los acreedores vinieran por él. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, pero hay más. Agregué sacando el último conjunto de documentos. Miguel no solo quería vender la casa, ya la vendió usando documentos falsificados. El problema es que la vendió a 2 compradores diferentes. El abogado de Miguel se levantó abruptamente. Me retiro de este caso, no puedo representar. Siéntese, ordenó el abogado Torres. Esto ya no es una simple reunión familiar, estamos frente a múltiples delitos: fraude, falsificación, estafa. Su cliente necesitará toda la ayuda legal posible. Miguel, acorralado, mostró su verdadera naturaleza. Todo esto es tu culpa, me gritó. Si te hubieras mantenido fuera de esto, si hubieras firmado cuando te lo pedí. Mi culpa. Me levanté enfrentándolo por primera vez en años. Me echaste de casa, me obligaste a pasar hambre, frío, humillaciones y dices que es mi culpa. No, Miguel, esto es el resultado de tus propias acciones, Ana. Sollozó mi madre. Perdónanos, no sabíamos. Lo sé, mamá, respondí suavemente. Por eso preparé 2 carpetas diferentes, una con todas las pruebas para presentar cargos contra Miguel y Carolina y otra con un plan para salvar la casa y proteger a ustedes de los acreedores. Miguel se derrumbó en su silla, toda su arrogancia evaporada. Carolina, aprovechando la confusión, intentó escabullirse, pero Lucía bloqueaba la puerta. Tienen 2 opciones, anunció el abogado Torres. Podemos llevar esto a la justicia, donde enfrentarán cargos por fraude y falsificación, o podemos llegar a un acuerdo que proteja a sus padres y la propiedad. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Confesarás tus deudas, entregarás todos los documentos falsificados y trabajarás para pagar cada peso que debes. La casa volverá a nuestros padres y tú no tendrás ningún derecho sobre ella. ¿Y si me niego?, sonreí mientras sacaba mi teléfono. Entonces estas fotos tuyas saliendo del casino, los documentos de tus estafas y las pruebas del embarazo falso llegarán a las autoridades. Tú eliges. El silencio que siguió fue interrumpido por un sollozo de mi madre. Mi padre, recuperando algo de su compostura, se levantó. Firma los papeles, Miguel ordenó con voz quebrada. Se acabó mientras observaba a mi hermano firmar los documentos que el abogado Torres había preparado. No sentí la satisfacción que esperaba en su lugar. Sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación, pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta no era toda la historia. Había algo más, algo que había descubierto durante mi investigación, algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Después de que todos se fueron de la oficina, me quedé sola con mis padres.
El silencio era pesado, cargado de años de malentendidos y dolor. Mi madre no paraba de llorar y mi padre miraba por la ventana como perdido en sus pensamientos. Hay algo más que necesitan saber, dije finalmente sacando una última carpeta de mi escritorio, algo que descubrí mientras investigaba a Miguel. Mi madre levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué más puede haber, hija? Ya es suficiente dolor por hoy. Esto es diferente, respondí abriendo la carpeta. ¿Recuerdan cuando Miguel comenzó a cambiar, cuando empezó a meterse en problemas? Mi padre se giró repentinamente interesado. Fue después de que murió tu tío Roberto, dijo el hermano de tu madre. Exacto, confirmé. El tío Roberto, el exitoso empresario de la familia, el que supuestamente le dejó una herencia a Miguel, supuestamente. Preguntó mi madre. Saqué varios documentos y los extendí sobre la mesa. Eran viejos, algunos amarillentos por el tiempo, pero perfectamente legibles. El tío Roberto nunca le dejó nada a Miguel, revelé. De hecho, dejó toda su fortuna a una fundación para niños con cáncer, pero alguien falsificó su testamento. Mis padres se inclinaron sobre los papeles. Eran copias del testamento original, junto con documentos bancarios y cartas manuscritas del tío Roberto. Miguel nos mostró otros papeles, murmuró mi padre, dijo que el tío Roberto lo había elegido como su sucesor. Todo era falso, interrumpí, y hay más. ¿Recuerdan al abogado Mendoza, el que manejó todo después de la muerte del tío? Mis padres asintieron. Murió en un accidente de auto 3 semanas después, pero antes de morir envió esto. Saqué un sobresellado. Lo había guardado en una caja de seguridad con instrucciones de que se abriera si algo le pasaba, con manos temblorosas. Abrí el sobre y leí la carta. Querida familia Morales, si están leyendo esto, algo me ha pasado, necesito confesar algo. Miguel me obligó a falsificar el testamento de Roberto. Me amenazó con exponer algunos errores de mi pasado, pero la verdad es que Roberto dejó todo su dinero a la fundación. También debo decirles que la noche antes de morir, Roberto me confesó que tenía sospechas sobre Miguel, creía que alguien estaba robando de sus cuentas. Mi madre se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Mi padre se dejó caer en una silla, el peso de la verdad aplastándolo. Hay más, continué. El detective que contraté encontró esto, mostré una serie de fotografías. Miguel saliendo del edificio del tío Roberto la noche de su muerte, que oficialmente había sido catalogada como un ataque cardíaco, no, susurró mi madre. No puede ser, las cámaras de seguridad lo captaron entrando a las 11 de la noche. El tío Roberto fue encontrado muerto a la mañana siguiente y esto saqué a un recibo de farmacia. Miguel compró digitales una semana antes, es una medicina para el corazón que en dosis altas puede provocar un ataque cardíaco. Mi padre se levantó de golpe, su rostro, una máscara de horror y furia. ¿Estás diciendo que Miguel no tengo pruebas definitivas? Admití, pero hay demasiadas coincidencias. El testamento falso, la muerte del abogado, las amenazas. Todo empezó ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres se miraron, décadas de recuerdos reorganizándose bajo esta nueva luz. ¿Por qué nos muestras esto ahora?, preguntó finalmente mi padre. Porque necesitan saber la verdad sobre el hijo que eligieron por encima de mí y porque dudé un momento, porque el detective encontró algo más. Miguel está planeando algo grande. Ha estado contactando a gente peligrosa, prestamistas del bajo mundo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Ya hice algo, respondí, envié copias de toda la evidencia a una notaría. Si algo me pasa, todo saldrá a la luz. En ese momento mi teléfono sonó, era un mensaje de un número desconocido. Hermanita, ¿realmente crees que puedes ganarme esto? No ha terminado. Miré a mis padres, que observaban mi rostro con preocupación. Miguel no se detendrá, dije, y ahora que lo acorralamos será más peligroso que nunca. Lo que no sabían era que yo también tenía un plan, uno que pondría fin a todo esto de una vez por todas. Pero primero necesitaba proteger a mis padres de lo que estaba por venir, porque la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de acontecimientos. Mis padres se mudaron temporalmente a un departamento que les renté cerca de mi oficina. No era seguro que siguieran en la casa, no con Miguel actuando de manera tan errática. La noche después de nuestra reunión alguien intentó forzar la entrada de mi oficina.
Las cámaras de seguridad captaron a 2 hombres con pasamontañas, pero gracias al sistema de alarma que había instalado no lograron entrar. Sabía que era solo el comienzo. Carolina desapareció, según los vecinos, la vieron salir en medio de la noche con varias maletas. Le dejó una nota a Miguel: me voy con Roberto. Él al menos no es un asesino. La ironía de que el amante se llamara igual que nuestro difunto tío no pasó desapercibida. Miguel, acorralado y abandonado, se volvió más peligroso. Comenzó a beber, a merodear cerca de mi oficina, a enviar mensajes amenazantes a todas horas, pero yo estaba preparada una mañana. Mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era la secretaria del tío Roberto, una mujer que había trabajado para él durante 20 años. Señorita Ana, su voz sonaba urgente. Encontré algo en una caja vieja. Son vídeos de las cámaras de seguridad de la oficina del señor Roberto de la noche de esta noche mi corazón se detuvo. ¿Los ha visto? Sí, se ve todo. Su hermano, su voz se quebró, no diga más, voy para allá. Los vídeos eran más claros de lo que esperaba, mostraban a Miguel entrando a la oficina del tío Roberto. La discusión, el momento en que forzó al anciano a tomar algo. Todo quedó registrado mientras veía las imágenes. Mi teléfono no paraba de sonar, era Miguel. Finalmente decidí contestar: ¿dónde estás? Su voz sonaba arrastrada, evidentemente borracho en mi oficina. Mentira, te vi entrar al edificio del tío Roberto. ¿Qué estás buscando? Mi sangre se lo me había seguido. Miguel, acabemos con esto, entrégate, tengo todas las pruebas. Su risa fue escalofriante. ¿Crees que me importan las pruebas? Ya no tengo nada que perder, hermanita, pero tú tienes mucho que perder. La línea se cortó. Minutos después recibí un mensaje con una foto: mis padres entrando al supermercado cerca de su nuevo departamento. Qué descuidados son, decía el mensaje. Actué rápido, llamé a mis padres, al abogado Torres y a la policía. La trampa estaba lista. Esa noche Miguel apareció en mi oficina tambaleándose y con una botella en la mano. ¿Sabes por qué maté al tío Roberto? Preguntó mientras entraba sin ser invitado, porque él iba a contarles la verdad. Que yo robaba de sus cuentas, que había estado estafando a sus clientes, iba a arruinarme como tú. Me arruinaste a mí, respondí manteniendo la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Arruinarte, río amargamente. Te hice un favor, eres igual que él, siempre creyéndote mejor que los demás, siempre tan perfecta. No. Miguel, solo soy alguien que trabajó duro y fue honesta. Algo que tú nunca entenderás. Su rostro se contorsionó de rabia, arrojó la botella contra la pared y avanzó hacia mí. Pues veamos qué tan perfecta eres cuando estés muerta. En ese momento las luces se encendieron. La policía, que había estado escondida en las oficinas contiguas, entró. El abogado Torres apareció con una grabadora y mis padres emergieron de la oficina del fondo donde habían escuchado toda la confesión. Miguel, al verse acorralado, intentó huir, pero los oficiales lo detuvieron mientras lo esposaban. Nuestros padres lo miraban con una mezcla de horror y tristeza. Miguel Morales, anunció uno de los oficiales, está bajo arresto por el asesinato de Roberto Guzmán, intento de fraude, falsificación de documentos. Mientras se lo llevaban, Miguel me miró una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una furia vacía. Días después, sentada en mi oficina con mis padres. Revisábamos los documentos de la casa, la propiedad volvía a estar a nombre de ellos, libre de deudas, gracias a un acuerdo que logró el abogado Torres. Hija, dijo mi madre tomando mi mano, perdónanos, fuimos ciegos, débiles. No, mamá, interrumpí, fueron víctimas, igual que yo. Miguel nos manipuló a todos. Mi padre, que había envejecido años en semanas, asintió. ¿Qué haremos ahora? Sonreí. Sacando unos planos, pensé en remodelar la casa, hacerla más grande. Hay espacio suficiente para todos, incluida mi oficina. ¿Quieres volver? Preguntaron sorprendidos. Quiero que empecemos de nuevo como familia, la verdadera familia que siempre debimos ser. Mientras abrazaba a mis padres, pensé en todo lo que había pasado, el dolor, la traición, la lucha. Todo había servido para hacerme más fuerte, para mostrarme quién era realmente y de qué era capaz. Miguel fue sentenciado a 30 años de prisión. Carolina nunca regresó. La última vez que supe de ella estaba en otra ciudad,
comenzando una nueva vida con su amante, la casa. Nuestra pequeña casa de 70 metros cuadrados la remodelamos completamente. Ahora es un hogar luminoso, lleno de amor y honestidad. Mis padres viven en la planta baja. Y yo instalé mi oficina en el segundo piso que construimos cada mañana. Cuando subo a trabajar, paso por el jardín que planteé donde antes solo había concreto. Las flores crecen fuertes y hermosas, como yo crecí a través del dolor y la adversidad. Algunos dicen que la venganza no es la respuesta, pero esto no fue venganza, fue justicia. Y la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino.